Puntualmente, el Bargueño de Pasto tiene unas dimensiones de 42 por 38 por 22 centímetros. Fue realizado por Gilberto Granja en Pasto, Nariño, y fue realizado a partir de madera y resina al mopo. Actualmente se encuentra en el Museo Colonial desde el 2017 en la ciudad de Bogotá, pero proviene de Pasto, realizado en el 2016. Puntualmente, la colorimetría de este objeto se basa en los siguientes 8 colores, donde se puede tener una variedad desde azul oscuro hasta un beige claro. Para realizar el Bargueño de Pasto se requiere de una resina especial extraída de las semillas del árbol mopo proveniente del Putumayo, de unas tintes naturales, bisturí, metro, compás, martillo, madera, una estufa para calentar la resina y realizar la técnica de estiramiento y pincel. Para realizar la técnica de barniz de pasto, previamente se tuvo que haber extraído la resina de las semillas del árbol para después, con un tinte en polvo, empezar a estirar y generar el color que se desea, como se está mostrando en el video. Entonces Gilberto Granja está amasando y está estirando para una vez obtener un color y un tono uniforme deseado. Después de eso se procede a realizar lo mismo con los diferentes tintes para después volverlo a calentar en una infusión de agua con sal. Se espera unos minutos hasta esperar que la resina se ablande y empezar nuevamente con un proceso de estirado. De ahí se puede volver a teñir para realizar un color más oscuro. Este Bargueño de Pasto hace parte de la lista representativa del patrimonio cultural y material del mundo. Asimismo, posee un valor cultural, puesto que representa el cuidado y conservación de prácticas de hace siglos, ya que la técnica de barniz de pasto es una práctica que se ha realizado desde orígenes prehispánicos y se ha conservado por medio del tiempo, y actualmente 35 artesanos en Nariño realizan esta técnica. Asimismo, fortalece la cultura endémica que hizo parte de la historia de Colombia. Las historias de vida que nos relata este objeto en relación a su categoría es que, ya que este era clasificado como mueble o mobiliario, la mayoría de acciones que se realizaba sobre este son específicamente cosas como escribir o realizar actividades sobre esta superficie, pero ya que ya es más usado como un escritorio, se podría decir que escribir es la actividad principal, y en la sección de almacenamiento se podía tanto almacenar cosas de valor, que es lo que más se renombra, como joyas, documentos, etc. En relación a su estatus y su periodo, se recorre el bargueño a su creación entre el siglo XVI y el siglo XVIII, lo que se considera el auge económico para Europa. Es decir, que sus historias de vida eran más que todo contadas a través de familias con alto estatus y gran poder económico, ya que el bargueño más que todo se utilizaba como un escritorio móvil, es decir, que tenían la pudencia de llevar y hacer sus cosas tanto en medios de transporte como a otros lugares, otros destinos, aparte de su escritorio de hogar, lo cual representa un sentido de exclusividad para este objeto, y es decir también para su cultura, ya que es un objeto que tenía un gran valor y una gran utilidad, y por ende de manera sociocultural era bastante reservado para familias de grandes estatus, y básicamente toda su decoración, porque también tenía un propósito decorativo, también representaba lo que querían estas familias demostrar en sus patrones, material, etcétera, que también representaba un poco el estatus, ya que la madera y las decoraciones también implicaban un valor monetario. Este bargueño fue creado en 2016 en San Juan de Pasto, Nariño, al sur de Colombia, específicamente en el taller Granja. Duró 2 meses en su producción a mano de Gilberto Granja, uno de los pocos artesanos que preservan la producción manual de cultural arraigada en Pasto, específicamente a la técnica de barniz de pasto, la cual ha sido transmitida de generación en generación. Su esencia, además de la cultura prehispánica y los inicios españoles, también se relaciona con la técnica de resina de pasto y la inmortalización de la esencia precolombina de Pasto y su naturaleza. Las principales funciones de un bargueño.
ya que era reconocido para tener una superficie para escribir, pero también para almacenar. Su principal función fue ser escritorio de casa o escritorio móvil. En ambos casos se utilizaba para concentrar los materiales que se iban a usar a la hora de escribir, es decir, pluma, tinta, hojas, etc. En el caso del almacenamiento, también era una pieza para guardar objetos valiosos, ya sean joyas, etc. También era un almacén de documentos de importancia o, en su caso, dinero. Sus usos eran específicamente para escribir documentos y cartas cuando se viajaba, tanto en el carruaje como en casa ajena, ya que era un elemento de apoyo para escribir cuando no se estaba en el escritorio formal del hogar. También tenía fines decorativos para las oficinas o casas de gran valor social, y también era una manera para los artesanos de mostrar las técnicas que se ponían a hacer encima de ellos. Este objeto fue el resultado de un ejercicio de padre e hijo, específicamente para el Museo Colonial de la ciudad de Bogotá, y una exhibición que pretendía resaltar la técnica, es decir, el barniz de pasto sobre el objeto en sí. Tiene un valor cultural de representar el cuidado y conservación de esta práctica, al igual que otras prácticas de hace siglos, y fortalecer la cultura endémica que hizo parte de la historia de Colombia. También tiene un valor sociocultural, ya que hace parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del mundo. Es decir, las personas que le dan importancia a este objeto pretenden que su trayectoria ideal sea de congelar en una exposición aquellas prácticas y técnicas prehispanas que se datan en Colombia y en su cultura, en un objeto que está pensado, planificado y hecho para ser expuesto y representante de estas. Se identifican dos edades o periodos reconocidos en la vida del objeto relacionados con sus usos. El primer periodo se encuentra en el taller y esto se da en un orden cronológico de 2016 a 2017, alrededor de noviembre, ya que es una temporada específica de producción de los bargueños con este tipo de técnica, ya que depende de la cosecha de los árboles mopa mopa, que es el material principal para la técnica y su función. Esto se da en una etapa de representación, ya que aquí los artesanos granja están dispuestos a representar la cultura de pasto y esta técnica a través de los patrones, colores, forma, etc. del bargueño en específico. Y este es como su principal uso, ya que aún no está exhibido, que nos lleva al periodo 2, que es el periodo de exhibición. El periodo de exhibición, que sería el segundo periodo, se data de 2017 hasta la actualidad, ya que la exhibición aún sigue en pie en el Museo Colonial en Bogotá, y su uso sería mucho más relacionado con la preservación y la referencia a aquellas prácticas y técnicas que se le da tanta relevancia sobre la prehispanidad y las culturas colombianas, específicamente en este caso la cultura de pasto. Hay dos puntos claves de este bargueño: su forma y su técnica. Su técnica es lo que más lo hace especial, ya que es una técnica que ha sobrevivido muchos años y es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad, es decir, de todo el mundo, ya que prácticamente esta técnica solamente es conocida por aproximadamente 35 artesanos y es pasada de generación en generación, lo que le da un sentido de exclusividad. Por otro lado, su forma, un bargueño, es una estructura que radica en España y mantiene este diseño europeo, que también lleva un grado de exclusividad, ya que era más que todo usado por familias que tenían alta capacidad monetaria. El segundo factor para concluir y para resaltar sobre el bargueño de barniz de pasto es que, a diferencia de otros objetos en un museo, no fue conservado después de una larga vida de uso cotidiano, sino fue netamente creado para ser expuesto y para conservar una técnica que es muy bien apreciada específicamente en Colombia. Sin embargo, este logra resaltar las partes más importantes y conservar la estructura de un bargueño original a pesar de no tener función, pero cumple este propósito que tiene igual importancia, que es de mantener unas prácticas y unas técnicas importantes a pesar de no haber sido usado y tener más que todo un propósito estético.